y Huracán, ¿no es cierto? Que jugaron un partido de 6 puntos, no de 3, ganó el Rojo por 1-0, cerradito todo. Bueno, después seguimos hablando de fútbol, pero vamos ahora nuevamente a meternos con el caso Cecilia. Sí. En minutos vamos a estar en Resistencia, Chaco, Lourdes, pero hay muy buena información con respecto a la causa y sobre todo de la mano de Marcela Acuña, que sorprendió con una carta. Sí, Marcela Acuña ya había escrito otra carta en su momento, sigue haciendo una huelga de hambre hace ya varios días, porque ella en su 17 días sí, lleva, ¿no? De huelga de hambre. Ella venía pidiendo la domiciliaria, no se la otorgaron. Ahora, de hecho, Emerenciano, su marido, también solicitó una prisión domiciliaria y en estos días va a haber una junta médica para evaluarlo, porque aparentemente tiene un problema de salud, lo cual se ha agravado por las condiciones en las que está en prisión. Pero lo cierto es que Marcela Acuña hoy habló a través de una carta. ¿Qué es lo que dijo en esa carta? Obviamente, lo que les voy a mencionar, por ahí les va a parecer cercana la palabra, porque alguien ya en alguna causa judicial había hablado del partido judicial. ¿Qué es lo que dice Marcela Acuña? Y permítanme leerles. Dice: presos con Emerenciano siendo inocentes, con una causa armada desde el partido judicial y radicales. Los culpa a los radicales también. No, mirá, cayeron en la volteada. Sí, no hay que confundir. Una cosa es el hecho del femicidio de Cecilia y otra cosa es el querer inculparnos desde una fiscalía. Ella lo que menciona, no sé si tenemos, dice, acá sigue. ¿Por qué, si fue César, mi hijo, responsable, nos incriminan a nosotros? Creo que por muchos motivos. Principalmente la grieta que vivimos como patria. Nosotros somos parte de una generación nueva junto a Emerenciano. Es muy fuerte, acusa claramente a su hijo, apunta directamente a él, directamente quiere salvar a su hijo. ella, quiere salvar a Emerenciano. ¿Sí? Es todo culpa de César. Se olvidó de que tiene un hijo, evidentemente, porque generalmente los padres lo que hacen es... lo contrario a lo que está haciendo. Se inculpan a ellos para salvaguardar a sus hijos. Bueno, en este caso no. Directamente apuntó a su hijo y dice... ¿Por qué, si fue César, mi hijo, responsable, nos incriminan a nosotros? Creo que por muchos motivos, principalmente la grieta que vivimos como patria. Nosotros somos parte de una generación nueva junto a Emerenciano. Uy, la pucha, que mi escuelanza. Lo humano me ocupa, ¿no? Lo humano, o sea, hacer una carta pública, porque vos se lo podés decir a la justicia, ¿no es cierto? Mire, decirle señor, yo no tengo mundo nada. La culpa de mi hijo. Claro, con todo el dolor del alma le tengo que decir, mire, fue mi hijo, una locura, pero... Y se lo dice al juez, termina. Sí. Pero una carta pública, mezclar la política, decirle al partido judicial, pero sigue. Los radicales. ¿Querés seguir leyendo lo que dice? Porque esto sigue. Ella con Emerenciano son prácticamente Dios. Dice, encontraron el punto exacto para atacarnos. En serie a Emerenciano, a lo que él significa y a Capitanich. En un escenario electoral donde lo que tienen son los grandes medios a su favor y una justicia de calzoncillos flojos. Una proclama política, una pancarta. Totalmente. Qué sé yo, otra vez, los medios, la justicia. Y otra parte de la carta dice, somos inocentes y aquellos que actúan con malicia, que Dios los perdone. Han generado mucho dolor y eso todo Dios ve. No se usa el dolor ajeno para posicionarse en una sociedad que cree en los medios de comunicación. Seamos realistas. Para posicionarse en una sociedad que cree en los medios de comunicación. ¿Sí? Es bastante confusa igual, te digo. La carta, lo que sí no es confuso es que ella como madre está inculpando y públicamente a su hijo. Perdón, ¿no? Y si inculpa a su hijo es porque lo sabía desde el día 1. Y si lo sabía desde el día 1 porque pasó en su propia casa, si nada de todo esto hubiera querido recepcionar, recibir... ¿Por qué no denunció a su hijo? Lo hacía el día 1 y se terminaba toda la historia, nadie hubiera hablado de la desaparición, hubieran dado datos concretos en la causa, hubiéramos llegado mucho antes a la verdad y hubiera tenido una familia, un descanso en paz. Con un cuerpo. Con un cuerpo, una sepultura o parte, no importa. No, porque pero se hubiera cerrado el capítulo. A ver, Elio, una locura. Paulino, si la madre lo denunciaba al hijo en el momento que dice ver el cuerpo. En ese momento hubiesen tenido un cuerpo. ¿Qué es lo que declara Obregón? Y yo se los contaba el otro día cuando mostrábamos las placas acá. Que Obregón le dijo que ella, Marcela, lo llamó y le dijo, anda a verlo a César porque está lastimado y me parece que hay un cuerpo en la casa.
Ella sabía desde el día Increíble. 1, definitivamente. Sí, sí. Carlos Prete está allí en Chaco, vamos al encuentro con él, Elio. Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, compungidos y aturdidos un poco también, ¿eh? Vale la pena decir. A propósito de lo que nos acaba de leer Lourdes por la carta que escribe Marcela. Primero la lectura tuya y cuáles son las últimas novedades a esta hora, por otra parte. Bueno, creo que estamos frente a una mente totalmente perversa, totalmente oscura, una psicópata que es imputable, obviamente, pero que no tiene ningún tipo de remordimiento, no está arrepentida. Y bien decías, Paulino, de que desde un principio ella habló de una cuestión política y que Cecilia iba a aparecer después de las elecciones, sabiendo lo que ya había ocurrido. Yo no recuerdo, no es mi género las películas de terror, pero no recuerdo haber visto algo que estremezca tanto a un ser humano con la frialdad que habla esta gente. Realmente son asesinos y sanguinarios. Yo no sé si Marcela lo mató, pero sí que ellos pergeñaron desde un principio y lo planificaron. No tengo ninguna duda, pero la impunidad creo que la tenían ellos, creían que la tenían garantizada y asegurada. Por eso está haciendo toda este acting, esta exposición, que no se la cree nadie. Y te digo algo, Paulino, también Eleonora, si la llegan a soltar a Emereciano y a Marcela, ¿dónde van a ir a vivir? Yo no estoy llamando a ningún acto de violencia, pero te puedo asegurar que van a prender fuego la casa de gobierno, van a prender fuego la comisaría donde estuvieron, los juzgados, y esta provincia se va a incendiar porque la gente se hartó. Y si no entiende el poder, si las instituciones no se ponen de acuerdo a las exigencias de la sociedad, porque dijo basta a estas leyes zafaronianas que nosotros tenemos que vivir enrejados y los delincuentes están en completa libertad, o como Capitanich les garantizó, la legislatura chaqueña, argentinos, aquí aprobó una ley para que se restrinja el uso de los celulares en las cárceles chaqueñas, y el gobernador de la provincia del Chaco vetó esa ley. Capitanich claramente se puso del lado de los delincuentes con esta medida. Carlos, estaba pensando en esto que decías, ¿no? La impunidad del poder. Y pensaba en cómo era la relación entre Marcela Acuña, o cómo es, qué sabes vos de la relación entre Marcela Acuña y el propio Emerenciano Sena, y por qué ella está tomando la voz cantante en todo esto. ¿Por qué siempre la atención ahora recae sobre ella, la escuchamos a ella escribe las cartas y él se mantiene más al margen? Bueno, obviamente hay una capacidad intelectual muy superior de Marcela. Marcela fue una excelente alumna en la universidad, lo dicen sus notas, lo dicen sus profesores, lo dice su historial académico. Y Emereciano tiene 7º grado aprobado. Yo no sé si puede escribir 3 renglones sin horrores de ortografía. Entonces apartamos de ahí. La ideóloga de todo este proyecto de Emereciano es ella, y obviamente que él era el hombre que llevaba adelante la conducción de una organización que es verticalista, y obviamente en el interior hay un machismo más pronunciado, más allá de que hay muy buenas dirigentes, mujeres, no estoy dejando del lado del género femenino, sino simplemente aclarando, es una organización de hombres, digamos, ¿no? Más allá que también participaban las mujeres. Me parece que esto es claro, y que bueno, ella tiene también esta mentalidad muy perversa. Pero es interesante esto que estás marcando, ¿no? Si bien todo llevaba el nombre de él y él estaba al frente, la que realmente, claro, el cerebro realmente era Marcela Acuña. Da la impresión que eso también la pone en una situación más engorrosa frente a la justicia. Eventualmente, si hubiera una administración no santa de los fondos públicos que recibieron, más de 140 millones desde comienzos de este año, pero que habrá que revisar de cara al pasado también, porque efectivamente ahora se abre todo un capítulo en un aspecto y en una arista de la administración de esos fondos que nadie había puesto a la lupa, salvo excepciones.
Claro, y que tampoco hay acceso a la información pública, Paulino. Aquí no, Es esos rasgos, cierto. esas características, los gobiernos no han tenido, no importa quién sea el color político que esté gobernando, ¿eh? Yo tengo hecho un pedido de informe hace 3 meses como ciudadano y todavía no he recibido respuestas. Y es muy, muy difícil acceder a la información pública. Si no tienen nada que ocultar, deberían mostrar y ser transparentes, pero no es el único caso tampoco. Ya van a haber otras novedades seguramente de piqueteros que estuvieron una relación carnal con Capitanich y esto demuestra que tiene un modus operandi con esta gente. Por ejemplo, el caso de Vanessa López, que es una dirigente que está a punto de ir a juicio oral y público en el fuero federal por lavado de dinero. Y hace 10 años, 9 años, en el año 2014, fue denunciada en la Secretaría de Derechos Humanos y además en otros ámbitos como programas de canales de Buenos Aires, PPT, creo que era el de la Nata, donde se denunciaba el tráfico de drogas de esta señora utilizando menores. No lo digo yo, eso está escrito, ¿verdad? Y en 9 años Capitanich, en vez de apartarla, o por lo menos hacerle investigar, ¿qué hizo? Le volcó dinero. La Vanessa López fortaleció. tenía una... Sí, tenía una camioneta, una Dodge Ram, tenía un BMW, le regalaba una moto, que esto lo ponía ella en las redes sociales, ¿verdad? Mm. Y se descubrió por casualidad. Pero esto es el tipo de connivencia Capitanich con el sector piquetero, es claramente una forma de hacer política de nuestro gobernador. Claro, que ahora se desnuda a nivel nacional con este caso, el triste caso de Cecilia. Ahora, quería preguntarte, Carlos, todos creemos que ya hay sobradas pruebas, ¿no?, de todo esto por lo que hemos recogido durante todos estos días. ¿Qué falta o qué se podría conocer durante esta semana que vos crees que resulta de importancia? La querella, que en este caso pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, una abogada, no recuerdo ahora el nombre, ha pedido también la detención de un octavo miembro del clan Sena. No trascendió el nombre, pero esto sí se conoció hoy. Y hay que estar muy atento porque Mereciano y Marcela tienen un muy buen abogado, un tecnicista, un hombre que hace muchos años, 20 años probablemente, no existía el femicidio. Logró dejarlo en libertad a un hombre que asesinó a su mujer aquí en Resistencia, también en condiciones muy violentas, y era un hombre consultado por algunos abogados de Buenos Aires. En el caso de Monzón, por ejemplo, los abogados de Monzón le consultaron en varias oportunidades aspectos técnicos de la causa. Yo le tengo mucho cuidado y respeto a la capacidad del abogado Juan Carlos Saiz. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Enorme placer y gracias por alumbrarnos un poquito en la tarde. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hallaron muerta una mujer de 31 años de un tiro en la cabeza en el barrio República de la Sexta, allí en Rosario, donde una mujer de 60 años fue atacada a balazos. También está internada en el ECA en grave estado. En Empalme Graneros. Mientras tanto, balearon la casa e hirieron a una mujer que estaba dentro de esa casa y se habla de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. De hecho, en Rosario, 10% de los crímenes del primer semestre tuvieron como víctimas, el 10%, 1 de cada 10, a mayores de 60 años.